Bueno, ahí grabamos para los que no puedan asistir hoy. Em, y entonces la idea es subir un comienzo de abstract que incluya los nombres de los integrantes del grupo, posibles títulos, ¿no? ¿Cuál sería el tema o los temas que están más cerca de ser elegidos? Algún posible título, que después lo pueden cambiar también, lo pueden acomodar. A dónde apunta, cuál es el objetivo, el propósito general de la investigación, qué es lo que les interesa investigar. Si ya lo pueden ir recortando, hagan una pregunta. Ahora lo vamos a repasar eso, está en el material del cuadernillo. Y por otro lado, les puse otro foro en el que pueden ir subiendo todos los enlaces a material que ya hayan encontrado sobre el tema, que en general, como decíamos la vez pasada, lo primero son artículos periodísticos y después ya ustedes van buscando mejor y van encontrando artículos más académicos, investigaciones, bases de datos que nos ayudan a utilizar, digamos, la información y a procesar la información útil para nuestra investigación. Y todo eso lo van subiendo ahí a ese foro bases de datos, ¿no? Son dos foros. Así que bueno, los escucho, las escucho. Cuéntenme si ya tienen un tema, si tienen dos o tres temas, qué investigaron, qué encontraron, por dónde andan. Profe, Diga, David. yo estaba pensando en el informe, ¿se me Sí, escucha bien? perfecto. Sobre cómo, por ejemplo, la relación entre las Fuerzas Armadas influyen en la economía, cómo pueden llegar a afectarla en caso de alianzas, en caso de que sean enemigos, todo Ajá. eso. Tengo que ver bien cómo lo hago, de qué hablo, pero eso es un Ajá. tema que me interesa. Bien, ahí tenés que focalizar, ¿no? La relación de las Fuerzas Armadas con la economía. eh, Probablemente, bueno, va a depender, digamos, de qué momento histórico tomes, ¿no? Acá en la Argentina hubo momentos en que las Fuerzas Armadas estuvieron a cargo de gobiernos, ¿no? Eso influye mucho porque tomaban las decisiones. Y en otros casos, por ejemplo, en conflictos armados, por ejemplo, las Malvinas, ¿no? U otros posibles conflictos, ¿no? Que te marcan, como por ejemplo ahora el de Rusia invadiendo Ucrania, que trae innumerables influencias económicas y sociales a toda Europa y a todo el mundo, ¿no? Porque como estamos tan interconectados, lo que pasa en Ucrania nos afecta de un modo o de otro a nosotros también, ¿no? Así que bueno, es un lindo tema, complejo, tenés que investigar. Y, Eh, profe, el Dígame. lapso de tiempo del que tengo que hablar, ¿de cuántos años sería? ¿10 años más o menos? ¿O No, menos? eso ustedes lo definen. El, el, el informe de coyuntura se supone que habla del presente y lo compara con algo del pasado. Vos podés irte más lejos o más cerca. Podés comparar con el 2020 o podés comparar con el 2000 o 1982 si tomás una guerra. Bueno, el rango, digamos, de años no hay un límite. El tema es que la comparación te sirva a vos, ¿no? Está bien. A veces Y yo sirve tenía, sí. sí. Yo tenía pensado hablar, por ejemplo, de más o menos, ¿no? Del 2016 hasta hoy en día, o el 2022, y, por ejemplo, dar menciones de cómo la guerra ruso-ucraniana puede afectar, también cómo la relación con los ingleses afectó a las cosas, por Ok. ejemplo, ¿no? Sí, sí, me parece bien. Hay que irlo definiendo más, pero es un tema interesante, complejo y original.
¿Quién más? ¿Quién más o quién es más? ¿No? Recuerden que el trabajo es grupal, ¿no? Se puede llegar a ser individual, pero la idea es que lo hagan en grupo, así pueden investigar mejor o con más profundidad, ¿no? Dividirse tareas y demás. Bueno, profe, no sé si se me escucha bien. Perfecto, Celeste. Bien. Con mi grupo, somos 5, Ujú, decidimos hablar, teníamos bastantes propuestas para el informe, ajá. pero nos focalizamos más en el de vaca muerta y también los camiones de carga, que abarcan bastantes índoles como ser el ambiente, decisiones gubernamentales, bueno, economía, porque se, se mueve mucha plata también en ese medio. Sin Y con duda. mis compañeros estábamos viendo maneras de recopilar información también sobre esos dos, que son los dos más Lo que más fáciles, les interesa. claro, y por ejemplo, también pensábamos en la inteligencia artificial de la UNCI, pero Ajá. es un fenómeno más contemporáneo y desarrollarlo sería más difícil porque es reciente y Recién. capaz quedaría Recién. incompleto. Es bastante reciente, todavía no salió. Ujú. eh, por eso vamos a focalizarnos más o en el de los camiones o en el de vaca muerta. Bien, bien. Por ahora, entonces, para el ejercicio por ahí pueden probar de hacer con los dos temas, hacer la pregunta, el propósito, cuál sería, qué es lo que quieren investigar, y después deciden en la semana, van buscando más información y eso también les va a definir. Lo que ustedes lo que están reflexionando es interesante para todos porque el hecho de que tengas mayor acceso a información sobre un tema que otro, te va a definir bastante, porque si hay un tema que está muy bueno, pero es difícil de obtener datos, porque tenés que hacer unas entrevistas que no se consigue a la gente, o porque la información todavía no está procesada, o no hay hay base de datos, o lo que sea, bueno, ahí va a ser más difícil decir algo. Por ahí decís algo poquito, ¿no? Y sobre un tema que tenés más información, tenés mejores posibilidades de procesar toda esa información. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién es más? ¿Están todavía ahí como viendo? ¿Pudieron ver algo más? ¿Todavía no se juntaron para charlarlo? ¿De cuántas hojas tiene que ser, profe, el informe? Mira, depende del tema, pero en general yo digo 6 a 8 carillas. Si lo resumen mucho y puede ser un poquito menos, o si lo expanden un poco más, puede ser un poquito más. Pero más o menos ese rango de trabajo. Sí, Fíjense. 6 u 8, sin contar, por ejemplo, la portada, la página de las bibliografías, eso no se Claro, cuenta. claro, sí, más o menos, Está de bien, texto. está Fíjense bien. en los informes que hay de años anteriores, eso les da una pauta. Hay laburos como un poquito más desarrollados, otros más sintéticos, con más cuadros, algunos más redactados. Fíjense, ¿no? Hay distintas maneras, ¿no? Pero bueno, más o menos como para que se den una idea, 6 a 8 carillas. Bueno, si no se les ocurre nada más, yo les recomiendo que se junten, puede ser personalmente o ármense un grupo de WhatsApp del grupo, como para intercambiar estas ideas y bueno, tratar de empezar a buscar, divídanse, bueno, yo busco por este buscador o en tales lugares, o yo busco en el INDEC, o yo busco en tal base de datos, o yo busco más los artículos periodísticos, así se dividen tareas y se complementan y eso lo van subiendo al foro de bases de datos, ¿no? Todo eso lo suben y después en el otro foro tratan de armar el abstract con lo que tienen. Si tienen 2 temas, 3 temas, lo arman con esos 2, 3 temas, ¿no? Se hacen la pregunta de los 2, 3 temas, ¿no?
Ahora les voy a indicar, ¿no? La idea es leer de la página 92 a la 112 del cuadernillo. Arrancamos con algo que ya empezamos a ver, qué y cómo investigar, ¿no? Tienen ejemplos de una pregunta de investigación, de una hipótesis. Por ahora solo con la pregunta está bien para mí, después irán formulando la hipótesis. La pregunta es, como para empezar, ¿qué me interesa, ¿no? de este tema, ¿no? Fíjense, acá el tema sería el desempleo, ¿no? Le dan un ejemplo, ¿no? Y fíjense el tipo de pregunta que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo evolucionó el desempleo? ¿Sí? Ahí les marca evolución, tienen que comparar tiempos. En el segundo trimestre de 2019 con relación al segundo trimestre de 2020 en provincia de Buenos Aires. Fíjense esas dos cuestiones, tiempo y espacio. Eso lo van a tener que definir, ¿no? Y lo van a ir acotando. ¿En qué lugar? Acá, provincia de Buenos Aires, puede ser una región, el noroeste, puede ser Latinoamérica. La idea, en lo posible, si puede ser de Argentina, mejor, o que focalicen algo en la Argentina. Puede ser una ciudad, si es turístico, puede ser la costa, si es turístico. Bueno, ustedes lo van a definir el lugar. Puede ser el municipio de Quilmes, algo más cercano. Y el tiempo, segundo trimestre del 2019 con relación al segundo del 2020, ¿no? Hay que comparar momentos parecidos, ¿no? Porque a veces hay fenómenos que se cambian durante el año, entonces no es lo mismo comparar el primer cuatrimestre o el primer trimestre con el fin del año, ¿no? Entonces se hace una comparación similar y tienen que ver cuántos años. Por ahí, acá es una comparación de dos momentos, 2019 y 2020. Pero puede ser esto, como decía David, 2016 a 2023, y van comparando cómo evolucionó en todos esos años, o toman una fecha mucho más lejana, 1982, por un fenómeno particular que ocurrió ahí, con 2023. Siempre la pregunta va a acotarles un tiempo, ¿no? El informe coyuntura habla del presente y compara con el pasado. Después tiene un ejemplo de hipótesis, eso lo van a ir pensando, no hace falta que ya lo tengan, pero es como una posible respuesta a esa pregunta. Fíjense, la crisis socioeconómica y sanitaria provocada por COVID-19 profundiza la recesión económica. Entonces, hay una causa, ¿no? De la recesión económica es el COVID, aumentando el desempleo, sobre todo en los varones. Entonces, fíjense, aumenta el desempleo por el COVID, porque hay más recesión económica. Y sobre todo en varones, ¿por qué? Y acá la misma hipótesis te trata de explicar, ya que las excepciones se dan en el rubro de los trabajadores de seguridad, educación, software y afines y tareas de cuidado. Como vemos, estos rubros anduvieron en la pandemia, no se pararon, y educación y tareas de cuidado principalmente están a cargo de mujeres, entonces los varones se vieron más en problemas o más perjudicados en los empleos, en el desempleo, ¿no? Todo lo que es gastronomía, turismo, bueno, temas que hay igual cantidad o más cantidad de varones, ¿no? Bueno, y después tienen objetivo general, objetivos específicos, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la investigación. Tienen una explicación sobre coyuntura y estructura, que ya habíamos visto algo, eso léanlo, sobre qué es lo que analiza el informe de coyuntura. Tiene la actividad que habíamos empezado a hacer de analizar los informes de coyuntura de años anteriores. Eso lo vamos a ver el martes. Síganlo analizando a los trabajos de años anteriores. Y tienen otro módulo B, Circulaciones de Conocimiento Académico, página 100, que retoma lo que habíamos visto de las marcas en los textos académicos, en
las estrategias de despersonalización, esto es para repasarlo, y en la página 103, abstract y ponencias. Y ahí tienen el ejemplo de qué se trata el abstract, el resumen, ¿no? del informe o del artículo, la estructura, ¿no? La introducción, el cuerpo y las conclusiones, un poco de bibliografía, todos los datos del abstract. Tienen un video de un congreso que se hizo de economía social y solidaria en la UNCI. Tienen lo que yo ya les pasé del dossier de informe de coyuntura. Y la actividad sugerida, que esa se la pasé en limpio en el foro, es ir armando un documento que defina a los integrantes del grupo, el tema o temas posibles, el propósito, a qué se proponen, qué quieren hacer con el informe. A eso yo le sumo la pregunta, ¿no? Que se traten de hacerse una pregunta con ese tema, porque la pregunta te problematiza, ¿no? Y te enfoca tiempo y espacio, ¿no? Y te trata de decir, bueno, lo que me interesa es esto, ¿cómo voy a mostrar la evolución? ¿Cómo fue la evolución de este tema? ¿No? ¿Cómo fue la evolución de este otro tema? Etcétera, ¿no? Y posible audiencia, a quien se dirige, a quienes le puede interesar más este tema, y algunos títulos o un título provisorio. ¿Sí? Después tienen un abstract para analizarlo, ahí lo tienen analizado con ejemplos. Y lean entonces hasta la 112. Esto, por supuesto, es para empezar a trabajar. Vamos a ir por partes, ¿no? Después, fíjense, tienen el módulo C, que ya es datos, variables y objetivos, ¿no? Todo el tema de los datos es más complejo, cómo se van procesando, ¿sí? Después, la diferencia entre datos primarios y secundarios. Cómo vamos organizando esos datos en tablas, cuadros y demás, y gráficos, ¿no? Bueno, ya todas las partes del trabajo, ahí ya estamos metidos en el trabajo de coyuntura, en el informe. Y vamos a ir haciendo clase a clase, alguna partecita vamos a ir avanzando, y la idea es que ustedes ya a mitad de junio tengan un primer borrador, una primera versión del informe, que lo podamos trabajar, que lo entreguen, hagan una preentrega, que lo podamos discutir, revisar, y que para fin de junio ustedes ya tengan la versión final del informe, que la van a entregar por escrito, y eso les va a permitir presentarse en las jornadas de intercambio con las otras comisiones, que van a hacer una presentación. Ahí vamos a hacer ejercicios, vamos a ver las mejores maneras que hay para acompañar una presentación oral, ¿no? Si llevan gráficos, si llevan, ¿no?, la infografía. Vamos a ver trabajos de años anteriores, de infografías que están muy buenos. Y vamos a hacer como un ensayo de la presentación, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos el recorrido que vamos a llevar. Díganme si les aparecen dudas, si tienen dudas con respecto a lo que hay que hacer para el martes. ¿Estamos bien?
Sí, sí, profe. Sí, profe, no hay ninguna duda. Perfecto. Bueno, entonces, a enfocarse en el grupo, en el tema o temas, traten de investigar lo más posible, divídanse las tareas, vayan juntando los enlaces en ese Word, en ese foro de bases de datos, artículos, información académica, bases de datos del DEC y de otros, ¿no? Otras bases, ¿no? Y vayan armando un abstract que lo ponen junto con la lluvia de ideas en el otro foro, como para ir definiendo el tema, la pregunta, el propósito, los integrantes del grupo, el posible título del informe. ¿Vamos? Bueno, Sí, yo espero sentirme mejor para el martes y que se solucionen mis problemas acá en mi casa. Y así tengo una casa vivible el fin de semana. Bueno, nos vemos el martes. Buen fin de semana para todos y todas. Buen fin de, profe. Nos vemos, profe, buen buen fin fin de. de... Que se mejore. Pásenla Buen fin de- bien.